empecé a compartir un principio, Salmo 91 verso 1, y sobre ese versículo estoy y en ese versículo me quedo. Salmo 91 verso 1. ¿Qué dice el Salmo 91 versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que me vayan ayudando con pantalla, para las citas bíblicas, para que lo tengamos ahí bien activos desde producción. Dice el Salmo 91 verso 1, recuerdan ustedes, y que yo les animaba para que lo tuviéramos en nuestro corazón de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice la Biblia? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice el Salmo 91 verso 1. Toqué 3 aspectos la semana anterior. Número 1, el que habita. Solo lo refrescamos rápidamente. Di conmigo: el que habita. Y la expresión el que habita, literalmente de lo que nos está hablando es del que está establecido, del que es habitual, del que reside en un lugar, del que tiene aquel lugar como su casa. Entonces, el Salmo 91 verso 1 no empieza diciendo el que visita, sino que dice el que habita. Número 2, el que habita ¿a dónde? Al abrigo. Di conmigo: al abrigo. Y el término abrigo, recuerdan que el hebreo es seter o seter, que literal suena como al suéter que nos ponemos, seter. El que habita al abrigo, y ese término abrigo de lo que habla es de mi cubierta, del lugar de mi refugio, del lugar de mi protección, del lugar que me guarda, del lugar donde puedo tener proximidad, del lugar donde yo puedo estar seguro. Y eso lo tenemos que tener claro. Mire cómo el salmista, por el mismo espíritu, va armando eso: el que habita al abrigo. Y luego viene y dice la tercera expresión ahí: el que habita al abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo. Y la expresión Altísimo es el hebreo Elohim, una palabra que se conoce mucho en el contexto de nuestro castellano, por lo menos dentro de la fe cristiana, Elohim. Porque cuando decimos Elohim estamos diciendo que nuestro Dios es el más elevado, el más excelso, el más supremo, el que tiene la máxima expresión de adoración de parte de cada uno de nosotros. Elohim significa el más fuerte, el más alto, el inexpugnable. Entonces, mire lo que la Biblia dice: el que habita, es decir, el que reside al abrigo, es decir, al calor, a la protección, al refugio del más elevado, del más sublime, del más maravilloso. Y viene entonces la segunda parte del versículo, y sería para efectos de la secuencia el punto número 4. Punto número 1, el que habita. Punto número 2, al abrigo. Punto número 3, Altísimo. Y punto número 4, ¿cuál sería? Morará. El punto número 4 de esto, desmenuzando el versículo 1 del Salmo 91, es morará. Y la expresión morará viene del hebreo lun, como armando el nombre luna, pero es lun. Viene del hebreo lun. Y mire qué lindo, porque el hebreo lun significa permanecer, significa alojarse, significa pasar la noche. Es decir, cuando yo digo morará, de lo que estoy hablando es de que esa persona va a pasar en aquel lugar, esa persona se va a mantener en ese sitio. Y una de las traducciones, de las acepciones, es pasará la noche. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún en los momentos más oscuros y tenebrosos de la noche de problemas, de la noche de dificultades, de la noche de adversidades que tu vida pueda enfrentar, que tu vida pueda vivir, ante lo que vives en la vida, no hay mejor lugar que el lugar secreto de Dios para sentirte guardado y protegido, para saber que ahí moras. Qué lindo cuando el salmista tuvo esta revelación: el que habita al abrigo del Altísimo morará, es decir, ahí estará establecido en esos tenebrosos, difíciles, complicados, adversos momentos de la vida, aún de soledad, de angustia, de situaciones contrarias. Otra
Otras formas de decir morará, mire qué tremendo. Otra forma de decir morará es el que presenta una querella. Suena extraño como decir, ¿y por qué así? Porque la persona que mora bajo el abrigo del Altísimo puede venir delante de Él y presentar una denuncia, en el buen sentido, una querella. Señor, se ha levantado un ejército de problemas contra mí. Señor, se ha levantado un ejército de dificultades contra mí. Señor, se han levantado una y otra vez situaciones que me quieren derrotar, que me quieren doblegar, y esto lo traigo delante de tu presencia. Ahora yo te hago la pregunta: ¿a quién nosotros podremos ir cuando se levanta el enemigo o cuando algo te quiere estar atacando para robarte la paz? Algo a veces quiere atacarte, algo quiere robarte la paz. Algo quiere sacudirte, algo quiere moverte. La humanidad te dice qué tienes que hacer. Las emociones te dicen cómo tienes que reaccionar. Las emociones te dicen qué tienes que decir y hacia dónde tienes que dirigirte. Pero la palabra a mí me enseña que no hay mejor lugar para pasar esos momentos que en la misma presencia de Dios, donde está la clave, donde está el seguro para nosotros, y es su paz. Es decir, nuestro lugar, nuestro clamor, nuestra querella debe de ser en el lugar secreto del Altísimo, en el lugar secreto del Señor. Cada vez que tengas una situación, cada vez que tengas un problema, cada vez que enfrentes una dificultad, cada vez que el torrente de adversidades se levanten contra tu vida, yo tengo que llevar una querella delante del Altísimo. Tengo que llevar una querella delante de Él. Entonces voy a la morada segura, al lugar secreto, al lugar donde yo sé que voy a tener respuesta ante lo que estoy viviendo. Lo presento, la querella, la situación, el problema, la denuncia, lo presento delante de Él. ¿Por qué? Porque ya la Biblia me dijo los 3 puntos anteriores que yo habito al abrigo de Él y que Él es mi sombra. Y si Él es mi sombra, Él me va a proteger y Él va a guardar mi vida. Entonces queda claro de que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Es decir, tiene como promesas de que si habita al abrigo del Altísimo, podrá delante de Él traer sus situaciones, y Él sabe quién es el que le está hablando. ¿Por qué? Porque habita en aquel lugar, porque es constante, porque es permanente en la presencia de Dios. Siempre he dicho, los hijos de Dios, los creyentes, no tenemos que venir a la presencia de Dios. No tengas en tu mente y en tu corazón la idea de que tienes que venir a la presencia de Dios. ¿Por qué no tienes que venir a la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque estamos, porque moramos. A veces hay algunos, hasta religiosamente, que dicen: Señor, vengo delante de tu presencia. Y el Señor dice: ya era hora. Después de tanto tiempo, ¿hace cuánto no venías? Porque como que vamos dejando y vamos relegando aquello. O como la historia aquella que yo les contaba, la historia que les contaba de una persona, los primeros años de la iglesia, que después de algunas historias llega y me dice: pastor, me voy de la iglesia. Y de verdad, ¿por qué se va de la iglesia? Porque cuando yo estoy entrando en la presencia de Dios, termina la alabanza. Solo media hora dura la alabanza, decía. Y apenas yo estoy entrando en la presencia de Dios. Y yo decía: ¿por qué le costará tanto? ¿Qué será que el acelerador está malo? ¿Qué será que la caja de cambios está mal? Que ahí está trabada y no avanza y no puede, y termina la alabanza y apenas va entrando y la tiraron. Ya casi le estaba viendo los colochos al padre Abraham y se vino de golpe. No, es que nosotros no venimos a la iglesia para disfrutar la presencia de Dios. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y la vida de comunidad en la iglesia tiene muchos propósitos, tiene muchas razones, tiene muchas motivaciones.
Decía el salmista, Salmo 133, miren cuán bueno y cuán delicioso, es decir, exquisito, sabroso, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, la comunidad de los creyentes. Y decía, es como el buen óleo, como el aceite que desciende desde la cabeza y baja por las vestiduras y llega a todos. Es como el rocío del monte Hermón que desciende hasta las montañas de Sión. Y esa ilustración a mí me encanta. Wow, yo la amo y la disfruto. Porque el monte Hermón es literalmente en los altos del Golán al norte de Israel, el punto más alto de Israel. Es el punto más alto, es como que estuviéramos en el Cerro de la Muerte, solo que el Cerro de la Muerte está hacia el sureste de Costa Rica y el monte Hermón está al norte de Israel, y desde el monte Hermón empieza a bajar ese rocío. Es un lugar frío, corre una brisa impresionante en esos lugares, y dice la Biblia que todo ese rocío empieza a bajar. Israel es un país pequeño y empieza a bajar y bajar y bajar, dice, hasta que llega a las montañas de Sión. Es decir, Sión es Jerusalén, y llega hasta esos lugares, y después de Jerusalén sigue el desierto de Judea, y al sur del desierto de Judea está el punto más bajo de la tierra. Literalmente ahí en Israel está el punto más bajo del planeta Tierra, el Mar Muerto. Y entonces desde Hermón desciende ese rocío, y ese rocío lleva frescor, ese rocío lleva vida, ese rocío lleva aliento, ese rocío lleva vitalidad. ¿A dónde? A los lugares más desérticos de la tierra de Israel, que es más hacia el sur. Y me encanta esa figura, esa analogía que ilustra el salmista cuando dice que la comunidad de los cristianos, que la comunidad de los creyentes, el habitar juntos en armonía, es como el rocío del monte Hermón que desciende hasta los montes de Sión y más allá de esos lugares. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy en medio del ambiente, cuando yo estoy involucrado con otros creyentes, puedo estar en un desierto, puedo estar en las dificultades más terribles, que esa unidad, que esa comunión, que esa relación se convierte para mi vida como en un óleo, como en gozo, como en frescura, como en el rocío que desciende desde lo alto y refresca mi vida. De ahí la importancia de nosotros habitar juntos en armonía. De ahí la importancia de lo que dice el libro de Hebreos también: no dejen de congregarse, como algunos. A veces yo pienso que el escritor del libro de Hebreos era sarcástico, pero es un sarcasmo muy fino. No dejen de congregarse, como algunos tienen ¿por qué no habrá puesto por mala costumbre? ¿Verdad? Puso por costumbre. Ahí fue más bien muy diplomático, muy romántico, pero debió de haber puesto como algunos tienen por mala costumbre. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la comunión que hay en el congregarse es importante y la vida que genera es fundamental. Ahora, el punto es de que la vida de iglesia es fundamental, pero no es exclusivamente la iglesia el lugar en el que yo disfruto la presencia de Dios. Porque en tu trabajo, en tu centro de estudio, en cualquier lugar, tienes que vivir en la presencia de Dios. No vienes a visitar a Dios. No, es más, el templo en la gracia de Dios somos nosotros. El lugar físico es el lugar de reunión, pero ese lugar físico que era figura, sombra de lo que iba a venir, se convirtió en nuestro corazón, el templo, la habitación personal del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde mora la presencia de Dios? En este auditorio. ¿Mora la presencia de Dios en este auditorio? No, la presencia de Dios mora en nosotros, en el corazón. Y como mora en el corazón, cuando venimos a este lugar, traemos la presencia de Dios. Cuando vas a tu trabajo, llevas la presencia de Dios. Te mueves con la presencia de Dios,
¿Por qué? Porque habitas en Él, porque te mueves en Él. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo puede tener la certeza de que mora. Es decir, ahí tiene su lugar seguro, ahí tiene su lugar permanente, ahí tiene su lugar donde está alojado. Morar también significa estar alojado confortablemente, y no hay lugar donde puedas estar más confortablemente habitando que en la presencia de Dios. Número 5, el que habita. Ahora sí, yo creo que el versículo por ahí lo tenemos para que me ayuden excelente. El que habita, número 1, número 2, al abrigo, número 3, del Altísimo, número 4, morará, y número 5, bajo la sombra, bajo la sombra. Cuando la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, es la palabra hebrea tetzel. La palabra hebrea tetzel significa estar bajo. Estar bajo, di conmigo, estar bajo. ¿Estar bajo qué? Bajo protección, bajo refrescamiento, bajo defensa. Cuando tienes la certeza de que habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la defensa, morarás bajo la protección, morarás bajo la cobertura, morarás bajo la mano segura de Dios, que te guardará en todo momento. La Biblia de hecho describe, a mí me gusta cómo la Biblia ilustra y describe lo que es o lo que representa la sombra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo 57, no, el Salmo 17 verso 8. No sé si lo tenemos por ahí. Salmo 17 verso 8 dice: cuídame. Lo que le dijo el salmista al Señor: cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mire qué dos figuras más bonitas. No es que, como dijo alguien alguna vez, y de hecho mencionando el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá. Quiero decirles que hice todo un estudio de cómo eran las plumas de Dios. Yo dije: Señor, tú no tienes plumas. No, alguien inventó eso. Esos son analogías, son figuras metafóricas, son ideas que de alguna manera ilustran cómo es la protección de Dios. Pero vea qué bonito como lo dice el salmista: cuídame como a la niña de tus ojos. Todos sabemos que es la niña de los ojos, ¿verdad? La niña de los ojos es, oiga, es lo increíble de la naturaleza de Dios. Si te quedas viendo muy de cerca a una persona, a sus ojos, te vas a ver. Vas a verte así chiquitito, pero te vas a ver en los ojos de la persona, ¿verdad que sí? Es como un espejo. Esa parte de muy adentro en los ojos, esa ruedita, cuando te quedas viéndola muy de cerca, vas a, wow, me veo ahí en esos ojos. Vea cómo la Biblia lo dice: cuídame como a la niña de tus ojos. Es decir, entre más cerca estés de Dios, más te vas a ver en los ojos de Dios. Y luego viene y dice: cúbreme, protégeme, guárdame, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y dice el Salmo 121 verso 5, qué salmo tremendo. Dice: el Señor es tu protector. Yo no sé cuántos creen a esa verdad. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda creer esa verdad en primera persona y decir: es verdad, el Señor es mi protector? Wow, si tuviéramos que hablarlo por testimonios, ¿por qué has llegado hasta aquí? ¿Por qué has llegado hasta hoy en la vida? De seguro cada uno tiene una experiencia de vida, cada uno tiene una escuela de vida, y si hemos llegado hasta aquí es Ebenezer.
Es porque Dios ha sido nuestra piedra de ayuda, es porque Dios ha sido nuestro ayudador, es porque Dios nos ha guardado, porque nos ha cubierto, nos ha protegido y nos ha librado quién sabe de cuántos males, y nos ha librado de la muerte una y tantas veces. Ahí ha estado su mano. Entonces dice el salmista: el Señor es tu protector, el Señor es como tu sombra, siempre está a tu mano derecha. ¿Cuándo está Dios a tu mano derecha? En tu entrada, en tu salida, en la casa, en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar. Ahí está la sombra de Dios como a tu mano derecha, para protegerte, para guardarte de las inclemencias, de los climas de la vida que te quieren doblegar tantísimas veces. Entonces, si yo habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra. Y número 6, ¿qué dice la Biblia? De él, vamos, dilo conmigo así, como haciendo este gesto: morará bajo la sombra de él, morará bajo la sombra de él omnipotente. ¿Alguno sabe cómo se dice en hebreo omnipotente? Sí conocen la palabra muchos. Dani Berríos, en uno de sus primeros álbumes, hizo una canción con ese nombre. Y esa canción, por ahí decía en su letra: El Cancana Adonai. ¿Cómo se dice en hebreo omnipotente? Shaddai. Shaddai. El Shaddai. ¿Recuerdan muchos ese canto, el Shaddai? El Shaddai, que no es de Dani Berríos. En el original la canta Amy Grant, y luego en castellano, en español, la hizo Dani Berríos, o la tradujo al español, y en español se hizo muy famosa. Pero en el mundo anglosajón también fue muy famoso la canción El Shaddai. Bueno, cuando decimos el Señor es cuando el Señor es omnipotente, estamos diciendo el Señor es el Shaddai. Entonces, cuando decimos el Shaddai, ¿sabe qué significa eso? Además de que omnipotente significa todopoderoso, omnipotente significa más que suficiente para mí. ¿Habrá algo más grande que Dios que necesites en tu vida? ¿Qué hay más grande que Dios que tengas necesidad en tu vida? ¿Habrá algo más grande que Dios que lo necesites en tu vida? No, absolutamente nada. Él lo llena todo. Él es, por eso Shaddai significa más que suficiente. Ahora, Shaddai o el Shaddai aparece más de 50 veces en el Antiguo Testamento, y entre otros momentos Dios lo usó para revelarse, Dios lo usó para manifestarse en momentos cumbres de la historia del Antiguo Testamento, para revelarse como el Dios todopoderoso. ¿Cómo lo hizo? Les pongo dos ejemplos. Génesis 17 verso 1, ahí Dios se reveló como Shaddai. Dice la Biblia: Abraham, que es Abraham, pero ahí Dios no le había cambiado el nombre todavía, entonces se llamaba Abraham, tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Tenía Abraham 99 años, y Abraham a sus 99 años saludó. Oigan, no existía el Viagra. Y Abraham a sus 99 años decía: Señor, si tú dijiste que yo sería padre de multitudes, y mi esposa ha sido estéril toda su vida, y el espejo me dice 99 años, casi que robando oxígeno, tú no mientes, porque tú eres el Shaddai, tú eres el todopoderoso. Tú eres el Dios todopoderoso y tú cumplirás tu promesa. Oiga, Dios cumplió su promesa de tal manera en Abraham que Sara quedó embarazada.
que a la vuelta del tiempo Sara murió y Abraham tuvo muchísimo más hijos. Creo que era Sétura, la esposa, la otra con la que se casó, y oiga, y empezó a tener más hijos y más hijos y más hijos y más hijos. A la edad que tenía, oiga, que alguien levante la mano y diga: Señor, gracias, tengo esperanza. Oiga, Dios cumplió su promesa, Dios lo hizo. Se manifestó el maravilloso amor de Dios. De hecho, muchas de las culturas del mundo, hacia Oriente y hacia muchos otros lugares, vinieron de Abraham. Entendemos claramente que, por ejemplo, de Abraham vino el mundo árabe a través de su hijo llamado Ismael. De Ismael nació lo que hoy conocemos como todo el mundo árabe. De otro de los hijos de Abraham, que fue Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Sara, vinieron los semitas, de donde vino el pueblo de Israel y extendiéndose a muchas naciones del mundo. Y luego Abraham, cuando tuvo más hijos, se fueron hacia otras culturas, hacia Oriente y otros lugares, y nacieron muchas de las culturas del mundo. Oiga, para el hombre puede ser tarde, para la medicina puede ser tarde, para cualquiera puede ser tarde, pero si en tu vida existe el Dios Todopoderoso, El Shaddai será fiel para cumplir las promesas que Él ha hecho sobre tu vida. Génesis 28:3 dice la Biblia que el Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Otra vez se reveló como el Shaddai, como el más que suficiente, como el todopoderoso. Y la Biblia viene y dice: el Dios Shaddai, el Dios omnipotente te bendiga. Oiga, esa palabra usted se la puede soltar a cualquiera y venir y decirle: ¿sabes qué, Manuelito? El omnipotente te bendice. Es decir, el que es más suficiente, más que suficiente para tu vida, te bendice. Y cuando te bendice no es un decir, cuando te bendice es que algo se suelta, algo grande viene. Cuando nosotros hablamos bendición sobre otra persona en el nombre del omnipotente, en el nombre del Shaddai, en el nombre del más que suficiente, en el nombre del que está sentado en su trono, es porque estamos creyendo que sobre esa persona se suelta una bendición. No uses religiosamente ahora el decirle a alguien: te bendigo. No uses religiosamente decirle a alguien: que Dios te bendiga. No, úsalo para que creas en tu corazón que sueltas una palabra sobre esa persona y la sueltas porque viene bendición para su vida en el nombre de Jesús, de parte del Señor. Ahora, algunos eruditos ligan esta palabra omnipotente o Shaddai con la palabra montaña. ¿Y por qué montaña? Cuando miras una montaña, ¿qué te inspira la montaña? Yo decía, ¿por qué la ligan con montaña? ¿Qué tendrá que ver en la erudición? Es decir, los que han investigado la palabra omnipotente o la palabra hebrea Shaddai con la montaña. Bueno, es que las montañas indican grandeza. Miras una montaña y la montaña es señal de grandeza. Una montaña es una señal de toda una fortaleza que tiene la naturaleza de algo grande. Cuando mires una montaña alta, vas a poder decir: esa montaña me revela al Dios de mi vida, al Dios de mi corazón, al Shaddai, al omnipotente, al Dios todopoderoso. Por eso las montañas son un símbolo de la manifestación de Dios, son una señal de símbolo de la actividad divina. Con razón el Señor, a través del profeta Habacuc, también decía: Habacuc decía: el Señor es la fortaleza de mi vida, hace mis pies como de venado veloz para hacerme estar en las alturas de las cumbres. Porque allá las cumbres, las alturas revelan poder. Algunos han conquistado montañas. Wow, y cuando se ha subido una montaña grande y se ha llegado al punto más alto de aquella montaña,
Ahora que es tan fácil esto de los selfies, las fotos, cualquier cosa de estas, tomarse una foto en una montaña bien alta es casi como y se quedan así. Yo vi a Jeffrey ahora que subió el Chirripó haciendo así. ¡Wow! Es lindo. ¿Por qué? Porque logré llegar allá arriba. Logré llegar a aquella cumbre, logré superar muchos escollos, muchas dificultades, pero estoy en las alturas, y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que Él quiere que estés en las alturas, que son el reflejo del Dios de tu vida, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Te menciono. Es más, ponte de pie. Ponte de pie. Voy a cerrar mencionando esta palabra. Y cerramos así, Salmo 121, versículos 1 y 2. ¿Qué dice el Salmo 121? Versículos 1 y 2. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han escuchado permanentemente en el entorno de Iglesia Maná. Salmo 121, versículos 1 y 2. Pero quiero que te lleves esta promesa en tu corazón. Te lo voy a leer en la versión clásica de la Reina Valera. Muchos lo sabemos de memoria, pero quiero leértelo. Levanta tus manos. Primero convierte esto en una oración. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te lo puedo decir de otra manera: el que es constante bajo la suéter de el que es digno de ser exaltado podrá estar confortablemente bajo la sombra, bajo la cubierta del que es más que suficiente para tu vida. Y dice el salmista también, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estés enfrentando, estés viviendo lo que estés viviendo, estés pasando por lo que estés pasando, haz vida a esto. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, del Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué soy yo frente a toda la creación? ¿Qué soy yo frente a todo el cosmos? ¿Qué soy yo frente a todas las galaxias? La Biblia dice: somos como una gota de agua en las manos del Señor. Somos tan ínfimamente pequeños en relación a toda la grandeza de Dios. Sin embargo, Él nos ve como la niña de sus ojos. Él nos ve y nos cubre bajo la cubierta de sus alas. Puedes tener seguridad y puedes tener certeza de que si habitas al abrigo del Altísimo morarás bajo la sombra del Omnipotente. Padre, esta palabra yo la sello en el corazón de tus hijos en esta noche. Y te doy gracias porque tu palabra está viva. Y no solo está viva, tu palabra es tan eficaz que es como la espada de dos filos. Una espada filosa por ambos lados, para penetrar hasta el alma, para discernir pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos y yo pido tu bendición, tu protección, tu cubierta, tu mano guardadora sobre cada uno en todo momento, porque habitan bajo el abrigo tuyo, moran bajo la sombra de tus alas, omnipotente, Dios más que suficiente, Dios Shaddai. Guárdales en todos sus caminos y bendíceles siempre, prosperando y fructificando y engrandeciendo la tierra de sus vidas. Así lo creo y declaro en el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.